¿Alguna vez has sentido que tu corazón se ha enfriado, que tu alma ya no late al compás del corazón de Dios? La palabra nos advierte en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Antes de comenzarmos, te invito a que le des me gusta a este video y que lo compartas con alguien que necesite escuchar una palabra que restaure su relación con Dios. Tu simple acto puede ser el comienzo de un milagro en otra vida. Ahora escucha con atención, porque hoy no solo hablaremos de errores, sino de las llaves que pueden abrir nuevamente el cielo sobre ti. Hay un dolor que el alma conoce bien, aunque a veces tratamos de silenciarlo. Es ese peso silencioso que sentimos cuando, aún estando rodeados de vida, nos damos cuenta de que algo en nuestro interior está roto. Es la angustia de una comunión que se ha enfriado, el eco sordo de una relación con Dios que ya no fluye como antes. Y no siempre sucede de golpe. A menudo es como una brisa fría que va adormeciendo nuestro corazón lentamente, casi sin darnos cuenta. Sin embargo, en algún momento nos descubrimos vacíos, lejos de la ternura del Padre, extrañando esa paz que solo Él puede dar. La Biblia es clara en señalar que no es Dios quien se aparta primero, es el hombre en sus pasos torcidos quien empieza a alejarse. Y esa distancia no es física, es espiritual, es emocional, es profundamente existencial. Isaías lo declaró con valentía cuando dijo: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No hay dolor mayor para un corazón sensible que saberse separado de aquel que lo creó, que sentir que las oraciones golpean un techo invisible, que la palabra ya no arde al ser leída, que la adoración se ha vuelto un acto vacío y mecánico. La separación de Dios no es una consecuencia aleatoria, ni un castigo caprichoso. Es el fruto inevitable de actos, de decisiones, de caminos elegidos que hieren el corazón santo de nuestro Padre. Él nos ama con un amor eterno, pero es un amor también justo, que no puede ignorar el pecado. Cada paso que damos en dirección contraria a su voluntad, cada elección que pone nuestros deseos por encima de su palabra, cada acto de desobediencia consciente, abre una brecha entre su corazón y el nuestro. Y aunque Él no cambia, aunque su amor permanece firme, nosotros nos alejamos como el hijo que abandona el hogar en busca de ilusiones pasajeras. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que al ceder a errores aparentemente pequeños, pusieron en peligro su relación con Dios. Pensemos en Adán y Eva, creados para vivir en comunión perfecta con Él. Una sola decisión, una sola transgresión bastó para romper ese lazo precioso. El dolor de esa separación no fue solo para ellos, sino para toda la humanidad. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. No es necesario que caigamos en pecados escandalosos para alejarnos de Dios. Basta con permitir que nuestro corazón se incline, lentamente, hacia lo que desagrada a su santidad. Quizás hoy te encuentras en ese punto, donde las voces de la culpa, la vergüenza o la indiferencia intentan silenciar el clamor de tu espíritu. Quizás has comenzado a justificar actitudes, a minimizar errores, a endurecer tu corazón frente a lo que sabes que ofende al Señor. Quiero decirte que este no es un mensaje de condena, sino de esperanza, porque el Dios que advierte también es el Dios que restaura. Pero antes de recibir su restauración, es necesario reconocer con honestidad las actitudes que nos han alejado. Es necesario traer a la luz esos errores que ofenden su corazón. Uno de los errores más peligrosos es pensar que nuestra comunión con Dios es automática, que no requiere cuidado, atención ni rendición diaria. Como cualquier relación viva, nuestra relación con el Padre necesita ser cultivada. Cuando descuidamos la oración, cuando tratamos la palabra de Dios como una obligación en lugar de un deleite, cuando ignoramos su voz y seguimos nuestro propio camino, estamos dando pasos hacia esa distancia espiritual.
El enemigo sabe que rara vez logra romper nuestra comunión de un solo golpe. Por eso trabaja en silencioso desgaste, en minúsculas concesiones diarias que parecen inofensivas, pero que, acumuladas, levantan muros entre nuestro corazón y el de Dios. Otro error que ofende profundamente a Dios es el endurecimiento del corazón. Hebreos 3:15 nos exhorta diciendo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios habla, susurra, llama, pero cuando decidimos ignorar su voz, cuando preferimos nuestra propia opinión a su consejo, estamos endureciendo nuestra alma. Y un corazón endurecido es tierra estéril donde la presencia de Dios no puede habitar con libertad. Es peligroso acostumbrarse a vivir sin esa sensibilidad al espíritu, porque cada día que pasa, el eco de su voz se hace más lejano. La indiferencia espiritual es también una grave ofensa. Cuando el fervor inicial se apaga y la rutina reemplaza a la pasión, cuando venimos a la presencia de Dios por costumbre y no por hambre genuina, estamos deshonrando su amor. La iglesia de la Odisea fue reprendida duramente por su tibieza, por su falta de fervor. En Apocalipsis 3:16 leemos: pero, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras, aunque duras, revelan el corazón de un Dios que desea todo nuestro ser, no una devoción a medias. Hoy, el Espíritu Santo nos llama a examinar nuestro caminar, no con la voz de un juez cruel, sino con la ternura de un padre que anhela abrazar nuevamente a sus hijos. Él nos muestra los errores no para aplastarnos, sino para restaurarnos. Nos invita a volver, a derribar los muros, a sanar las heridas, a reconciliarnos de todo corazón. Porque aunque hay errores que ofenden a Dios, hay también una gracia inmensa que cubre al pecador arrepentido. Si hoy sientes esa distancia, si reconoces en tu interior ese enfriamiento, no cierres tu corazón. Permite que esta palabra cale, hondo permite que el Espíritu te revele las áreas donde necesitas volver a la obediencia, a la humildad, al primer amor. No hay error tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay brecha tan ancha que su amor no pueda cruzar. Pero la restauración comienza con un paso: reconocer que hemos ofendido su santidad y decidir regresar a sus brazos. Si en Mintus entonces verdad deseamos restaurar nuestra comunión con Dios, debemos mirar más allá de los actos externos y dirigir nuestra atención hacia la raíz del problema, el corazón apartado. Porque antes de que nuestros pasos se desvíen, antes de que nuestras palabras hieran, antes de que nuestras acciones ofendan, ya el corazón ha comenzado a alejarse en silencio. La Biblia enseña en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No son simplemente las acciones lo que Dios observa. Él mira la fuente, el manantial interior de donde brotan nuestras decisiones y actitudes. Cuando un corazón se aparta de Dios, rara vez lo hace de manera abrupta. Es un proceso sutil, como una brisa que apenas se siente, pero que, con el tiempo, cambia el curso de una embarcación. A veces empieza con distracciones inocentes, compromisos que absorben nuestro tiempo, preocupaciones que ocupan nuestra mente, prioridades que lentamente desplazan a Dios del centro de nuestra vida. Otras veces nace de heridas no sanadas, de expectativas frustradas, de oraciones que sentimos no fueron respondidas. Sea cual sea el origen, el resultado es el mismo: un corazón que ya no late en sintonía con el corazón de su Creador. Pensemos en el rey Salomón, un hombre que comenzó su reinado lleno de sabiduría, humildad y pasión por Dios. Su oración en el templo, su dedicación inicial, mostraban un corazón rendido y dependiente. Pero con el tiempo, su amor se dividió. Se dejó seducir por mujeres extranjeras, por culturas ajenas a la fe, por compromisos que Dios había prohibido claramente. Y el registro bíblico es dolorosamente claro
en 1 Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. No fue una caída instantánea, fue un alejamiento gradual, casi imperceptible, que terminó en apostasía abierta. Así también nos ocurre a nosotros. Cuando permitimos que el amor por el mundo, la comodidad, el éxito o cualquier otro ídolo moderno ocupe el lugar que solo pertenece a Dios, comenzamos a ofenderle. Porque Dios no busca ser una adición a nuestras vidas. Él demanda ser nuestro todo. El primer y gran mandamiento es claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. No hay medias tintas en el amor que Dios espera de nosotros. Un corazón apartado no solo se nota en los grandes pecados visibles, se percibe en la pérdida de sensibilidad espiritual, en la falta de gozo al estar en su presencia, en la indiferencia ante su voz. Quizás asistimos a la iglesia, quizás decimos las palabras correctas, pero en lo íntimo hemos dejado de buscarle con pasión. Nos hemos acostumbrado a un cristianismo de apariencia, a una religión sin vida, a una rutina vacía que Dios no puede aceptar. La historia de Israel es un espejo fiel de esta realidad. Una y otra vez, el pueblo escogido comenzó amando a Dios con fervor, pero terminó apartando su corazón hacia otros dioses, hacia sus propios intereses. En Jeremías 2:2, Dios recuerda con ternura el primer amor de Israel. Me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Pero más adelante, su dolorosa acusación resuena. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Qué trágico es dejar al Dios de vida para abrazar aquello que no sacia, que no sostiene, que no da plenitud. Hoy el Espíritu de Dios nos llama a examinar el estado de nuestro corazón, no para señalarnos con condenación, sino para despertarnos a la necesidad urgente de regresar. Él conoce nuestras luchas, nuestras batallas internas, nuestros miedos, pero también sabe que un corazón dividido nunca podrá experimentar la plenitud de su presencia. No podemos servir a 2 señores. No podemos amar al mundo y a Dios con la misma intensidad. Cada elección que hacemos revela dónde está realmente nuestro corazón. La restauración comienza cuando dejamos de buscar excusas y reconocemos con humildad nuestro alejamiento. Como el hijo pródigo que, sentado entre cerdos, recordó el hogar de su padre, así también debemos nosotros recordar de dónde hemos caído. Apocalipsis 2:5 nos insta: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Hay un llamado urgente a recordar el amor primero, a confesar nuestro alejamiento, a volver a oír a hacer de Dios nuestra prioridad absoluta. No importa cuán lejos sientas que has llegado, no importa cuán seco esté tu corazón. El amor de Dios es más profundo que tu distancia, más fuerte que tu frialdad, más poderoso que tus errores. Pero requiere de ti una decisión: abrir tu corazón, admitir tu necesidad, clamar por su misericordia. Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Hoy es un día de gracia. Hoy es un día para volver al corazón de Dios. No permitas que el engaño del enemigo te haga creer que es demasiado tarde. No permitas que el orgullo o el temor te impidan regresar. Su amor te espera. Sus brazos están abiertos. Su voz aún susurra tu nombre en el silencio. No dejes pasar este llamado. No endurezcas tu corazón. Permite que Dios lo tome nuevamente en sus manos y lo haga latir con vida verdadera, con amor auténtico, con pasión renovada. Hay un enemigo silencioso que ha destruido la comunión de innumerables hijos de Dios a lo largo de la historia.
la soberbia espiritual. Cuando el corazón empieza a apartarse, muchas veces se reviste de un manto de autosuficiencia, de una falsa seguridad en sus propios méritos, de una confianza equivocada en lo que ha logrado o en el conocimiento que ha adquirido. Y así, sin darse cuenta, el alma se aleja más y más de la fuente verdadera de vida. La palabra de Dios no deja espacio para dudas cuando afirma en Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Cuántas caídas, cuántas heridas profundas podrían haberse evitado si tan solo hubiésemos mantenido un espíritu humilde delante de Dios? La soberbia espiritual es particularmente peligrosa porque se disfraza de virtud. Es posible asistir fielmente a la iglesia, conocer versículos de memoria, servir en diferentes ministerios y aún así tener un corazón endurecido por la arrogancia. Cuando creemos que nuestra rectitud nos ha ganado un lugar especial delante de Dios, cuando comenzamos a mirar a los demás con desprecio, cuando dejamos de examinar nuestro propio corazón, ¿por qué pensamos que ya hemos alcanzado todo lo que era necesario? Hemos caído en la trampa mortal de la autosuficiencia. El rey Nabucodonosor es un ejemplo vívido de cómo la soberbia puede llevar a la ruina. Este hombre, que gobernaba el imperio más poderoso de su tiempo, caminaba un día sobre su palacio y dijo con orgullo en Daniel 4:30: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Sus palabras no habían terminado de salir de su boca cuando Dios lo humilló, haciéndolo vivir como una bestia del campo. Nabucodonosor tuvo que ser quebrantado hasta el polvo para reconocer que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Así también Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Hoy el Espíritu Santo nos invita a hacer una revisión honesta de nuestro interior. ¿Hay en nosotros rastros de soberbia? ¿Hemos comenzado a confiar más en nuestras obras que en la gracia de Dios? ¿Nos sentimos superiores a otros porque pensamos que somos más espirituales, más consagrados, más sabios? Jesús mismo advirtió contra esta actitud cuando relató la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo en su oración no pedía misericordia, sino que enumeraba sus méritos. Se comparaba con otros creyéndose mejor. El publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Y fue este último quien descendió a su casa justificado. La soberbia no siempre se muestra de manera ostentosa. A veces se oculta en la falta de oración, en la autosuficiencia diaria, en la creencia de que podemos vivir sin depender del Espíritu Santo en cada decisión, en cada paso. A veces se manifiesta cuando nos ofendemos fácilmente, cuando no aceptamos corrección, cuando creemos que nadie tiene nada que enseñarnos. Pero Dios nos llama a un camino diferente, al camino de la humildad, al sendero donde reconocemos cada día nuestra necesidad desesperada de su gracia, donde entendemos que separados de Él nada podemos hacer. El apóstol Pablo, a pesar de sus grandes revelaciones y de la magnitud de su ministerio, entendía profundamente esta verdad. Por eso escribía en 2 Corintios 12:7: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo sabía que sin la disciplina amorosa de Dios, su corazón podría llenarse de orgullo, y lejos de rebelarse, agradecía por aquello que le mantenía humilde, dependiente, necesitado de la gracia divina. Quizás hoy, al mirar tu vida, puedes identificar áreas donde la soberbia ha comenzado a echar raíces. No es para condenarte, sino para que puedas traer esa soberbia a los pies de Cristo y pedirle que la arranque de raíz. Porque mientras haya orgullo en nuestro corazón, estaremos lejos de la plenitud de su presencia. Dios no comparte su gloria con nadie, y mientras sigamos aferrados a nuestra autosuficiencia, no podremos experimentar la dulce dependencia
que trae descanso y vida verdadera. El llamado de Dios es claro. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. No busques exaltarte a ti mismo. No confíes en tus propios logros espirituales. No te gloríes en lo que has hecho o alcanzado. Gloríate en conocer y entender a Dios, en saber que Él es quien te ha sostenido, quien te ha levantado, quien ha puesto en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por cuánto sabemos o cuánto hacemos, sino por cuán humildes somos para reconocer que todo proviene de Él. Un corazón quebrantado, un espíritu contrito, una dependencia total de su gracia. Esto es lo que Dios honra. Esto es lo que abre las puertas de la comunión profunda. Esto es lo que permite que su presencia habite en nosotros sin estorbos. Hoy es el día para dejar de lado toda pretensión, toda autosuficiencia, toda máscara de espiritualidad vacía. Hoy es el día para postrarnos, para clamar por misericordia, para volver a vivir como niños que dependen completamente de su Padre. No hay vergüenza en reconocer nuestra necesidad. Al contrario, hay libertad, hay vida, hay restauración. Dios exalta al humilde. Dios escucha al que clama desde lo profundo de su quebranto. Dios se acerca al que reconoce que sin Él no es nada. No dejes pasar esta oportunidad. Permite que el Espíritu Santo examine tu corazón, que exponga todo vestigio de soberbia, que te lleve a un nuevo nivel de humildad, de dependencia, de comunión verdadera. Porque cuando el orgullo cae, la gracia se derrama. Cuando la autosuficiencia muere, la vida de Cristo fluye sin obstáculos. Y entonces, en esa rendición total, descubrimos la verdadera belleza de caminar de la mano con nuestro Dios. Cuando pensamos en los grandes desastres espirituales que alejan al alma de Dios, tendemos a imaginar caídas monumentales, pecados visibles y escandalosos. Pero la verdad, revelada a través de toda la Escritura, es que muchas veces no son los grandes pecados los que primero erosionan nuestra comunión con el Señor, sino los pequeños compromisos, esas concesiones casi imperceptibles que abrimos en nuestro corazón. Y es ahí, en esos pequeños desvíos no confrontados, donde comienzan las grietas que, si no son atendidas, terminan por quebrar nuestra relación con Dios. El enemigo de nuestras almas es astuto. Él sabe que pocas veces puede llevar a un hijo de Dios consagrado directamente a un pecado grave. Pero si logra introducir una pequeña concesión, si logra convencerte de que un pequeño compromiso no es tan grave, que una pequeña tolerancia no es peligrosa, ha sembrado la semilla de la destrucción. La palabra nos advierte con fuerza en Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Son esas pequeñas zorras, esos compromisos sutiles, los que arruinan la obra que Dios quiere perfeccionar en nosotros. La historia de Sansón es un retrato doloroso de esta verdad. Un hombre llamado desde el vientre de su madre, consagrado como nazareo para ser instrumento poderoso de Dios. Pero Sansón, en lugar de guardar con celo su llamado, comenzó a hacer concesiones aparentemente pequeñas. Tocó cadáveres a pesar de su voto. Participó de banquetes con vino, aunque estaba prohibido. Buscó mujeres filisteas en lugar de permanecer fiel a la dirección de Dios. Cada paso no parecía mortal en sí mismo, pero cada uno debilitaba su consagración, apagaba su discernimiento, lo alejaba de la fuente de su fuerza. Y así, llegó el día en que, habiendo entregado su secreto a Dalila, Sansón se levantó pensando que todavía tenía el favor de Dios, pero no sabía que el Espíritu lo había dejado. Así también opera el enemigo hoy. Nos ofrece pequeñas excusas. No es tan malo, solo esta vez. Nadie se dará cuenta, Dios entenderá. Y cada vez que cedemos, un pequeño ladrillo se añade al muro que separa nuestro corazón del de Dios.
No se trata simplemente de acciones externas, sino de una actitud interna que comienza a tolerar lo que antes aborrecía, a justificarlo que antes confrontaba, a abrazar lo que antes rechazaba. Quizás para algunos no parezca grave omitir la oración un día. Quizás no parezca trascendental tolerar pensamientos impuros sin luchar contra ellos. Tal vez no parece tan urgente confrontar pequeños actos de deshonestidad o pequeñas mentiras. Pero todo lo que alimenta la carne y debilita el espíritu es un veneno que actúa lentamente, adormeciendo nuestra alma, apagando nuestra sensibilidad, hasta que un día despertamos y descubrimos que ya no somos los mismos, que nuestro corazón se ha enfriado, que nuestras fuerzas espirituales nos han abandonado. Jesús, sabiendo cuán sutil es este proceso, advirtió a sus discípulos en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos confiarnos en nuestra fuerza de voluntad. No podemos permitirnos momentos de descuido. No podemos ceder siquiera un centímetro, porque la carne siempre buscará dominar si le damos oportunidad. La vida espiritual no se mantiene por inercia. Requiere vigilancia constante, entrega diaria, renovación continua. Los pequeños compromisos no solo afectan nuestra relación con Dios, afectan también nuestra influencia, nuestro testimonio, nuestra capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a vivir más en la carne que en el Espíritu, a tomar decisiones basadas en conveniencia y no en obediencia, a buscar nuestra comodidad en lugar de la gloria de Dios. Y cuando eso ocurre, aunque sigamos asistiendo a la iglesia, aunque nuestras palabras aún suenen piadosas, el fuego interno se ha apagado, la luz ha comenzado a menguar. Pero hay esperanza, porque nuestro Dios es especialista en restaurar lo que parece perdido. No importa cuántas concesiones hayas hecho, no importa cuán debilitado te sientas hoy, si reconoces el peligro, si clamas por su misericordia, si decides cerrar cada brecha, Dios es fiel para restaurarte, para renovar tu fuerza, para volver a encender el fuego en tu interior, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay compromiso pequeño que Él no pueda perdonar. No hay grieta que su amor no pueda reparar. Hoy, el Espíritu Santo te llama a ser radical, no a ser extremista en lo exterior, sino a ser intransigente en lo interior, en tu amor por Dios, en tu fidelidad a su palabra, en tu pasión por agradarle en todo. No juegues con pequeños compromisos. No minimices las advertencias del Espíritu en tu corazón. No ignores las pequeñas zorras que buscan destruir tu viña. Levántate en el poder de su gracia, renueva tu compromiso, cierra las brechas y vuelve a consagrarte con todo tu ser al Dios que te ama con amor eterno, porque un corazón que se guarda en fidelidad, que rechaza aún el más pequeño compromiso con el pecado, es un corazón donde Dios se complace en habitar. Es un corazón fuerte, libre, lleno de vida. Y es ese corazón el que vivirá en comunión profunda, en amistad íntima, en un caminar constante bajo la luz de su presencia. No aceptes menos que eso. No te conformes con una fe superficial, con una vida espiritual tibia, con una comunión intermitente. Dios te llama a más, y hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Responde, rinde todo, y verás la gloria de Dios resplandecer en tu vida como nunca antes. El poder de las palabras es una realidad que pocas veces comprendemos en toda su dimensión. Lo que sale de nuestra boca no es algo ligero, algo sin consecuencia. Nuestras palabras tienen peso en el mundo espiritual. Tienen la capacidad de edificar o destruir, de bendecir o maldecir, de acercarnos a Dios o de ofenderlo profundamente. Jesús mismo declaró en Mateo 12:36, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
De ella darán cuenta en el día del juicio. ¡Qué advertencia tan seria! ¡Qué recordatorio solemne de que nuestras palabras no son neutrales, que cada palabra que pronunciamos deja una huella en nuestro espíritu y en el corazón de Dios! Dios, quien nos creó a su imagen, nos otorgó el don del lenguaje como un reflejo de su naturaleza creativa. Con su palabra, Dios trajo todo a existencia. Y nosotros, hechos a su semejanza, también ejercemos un poder significativo a través de lo que decimos. No es de extrañar entonces que las palabras que salen de nuestros labios puedan ofenderlo cuando no reflejan su santidad, cuando no expresan la verdad, el amor, la compasión que Él mismo personifica. Las Escrituras están llenas de exhortaciones respecto al uso de la lengua. Santiago 3 compara la lengua con un pequeño fuego que puede incendiar un gran bosque, con un pequeño timón que dirige un barco enorme. Santiago no minimiza el poder de nuestras palabras, más bien nos advierte que una lengua descontrolada es capaz de contaminar todo el cuerpo e inflamar el curso de nuestra vida misma. Y añade algo aún más fuerte. Dice que es inflamada por el infierno mismo. Esto debería llevarnos a reflexionar con temor reverente cada vez que hablamos. Las palabras de murmuración, de crítica destructiva, de queja constante, son profundamente ofensivas a Dios. En el desierto, el pueblo de Israel cayó repetidamente en el pecado de la murmuración, y la reacción de Dios no fue indiferencia, ni tolerancia. En Números 14:27, Dios expresó su dolor diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? La murmuración no es simplemente una queja inofensiva, es una manifestación de incredulidad, de rebeldía contra la soberanía de Dios, de ingratitud hacia su provisión. Cada vez que murmuramos contra nuestras circunstancias, cada vez que criticamos con dureza a nuestros hermanos, cada vez que dejamos que palabras de amargura salgan de nuestros labios, estamos diciendo, consciente o inconscientemente, que Dios no está haciendo bien su obra, que su plan no es suficiente, que su cuidado no es perfecto. Y eso hiere su corazón. También ofendemos a Dios cuando nuestras palabras están llenas de ira, de contienda, de violencia verbal. Efesios 4:29-31 nos instruye de manera clara: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. No se trata solo de controlar el temperamento, se trata de reflejar a Cristo en cada palabra que decimos. Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Jesús lo enseñó de manera inequívoca en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestras palabras son ásperas, duras, llenas de quejas o de juicio, es un indicio de que nuestro corazón necesita ser transformado. No es solo cuestión de modificar nuestro lenguaje exterior, sino de permitir que el Espíritu Santo purifique las fuentes internas de donde brotan nuestras palabras. La buena noticia es que Dios no nos deja a nuestra suerte en esta lucha. Él ha prometido ayudarnos a domar nuestra lengua, a purificar nuestro hablar, a llenar nuestro corazón de su amor para que de ese amor fluya un lenguaje que edifique, que consuele, que inspire. En el Salmo 141:3 el salmista clama: Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Este debe ser también nuestro clamor diario, nuestra dependencia constante de su ayuda para hablar palabras que honren su nombre. Quizás, si miramos hacia atrás, podemos recordar momentos en que nuestras palabras han herido a otros, momentos en que hemos hablado sin pensar, en que hemos permitido que el enojo o el orgullo dictaran lo que salió de nuestra boca. Pero hoy, el Señor nos ofrece una oportunidad de redención, de empezar de nuevo, de consagrar también nuestra lengua a Él, de pedirle que cada palabra que pronunciemos sea un reflejo de su gracia.
El poder de la vida y la muerte está en la lengua, dice Proverbios 18:21. Y nosotros somos llamados a escoger la vida, a hablar vida, a sembrar palabras de fe, de esperanza, de amor. Porque en un mundo saturado de gritos, de quejas, de maldiciones, una palabra llena de la presencia de Dios puede ser como un oasis en medio del desierto. Puede sanar un corazón quebrantado, puede restaurar una relación rota, puede abrir el camino para que un alma perdida encuentre el camino de regreso a casa. Hoy, más que nunca, necesitamos hombres y mujeres cuyo hablar esté saturado de la dulzura de Cristo. Necesitamos voces que no repitan la queja del mundo, sino que proclamen la esperanza del Evangelio. Necesitamos labios purificados, como los de Isaías en su visión celestial, cuando un carbón encendido tocó su boca y lo limpió para la misión divina. Que este sea nuestro anhelo, que nuestras palabras sean un altar donde el fuego de Dios nunca se apague, donde cada sílaba sea una ofrenda de amor, de verdad, de compasión. No aceptes menos que eso. No te conformes con un lenguaje descuidado, con palabras vacías, con expresiones que hieren. Dios quiere llenar tu boca de su gloria, quiere que tus palabras sean instrumento de su poder. Hoy es el día para rendir también nuestros labios al Señor. Hoy es el día para pedirle que haga de nuestro hablar una fuente de vida. Que cada conversación, cada consejo, cada palabra dicha en privado o en público, sea digna del Dios que nos salvó y nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. Uno de los errores más sutiles, pero a la vez más peligrosos, que pueden ofender a Dios y romper nuestra comunión con Él, es el abandono silencioso de la oración y de la palabra. No sucede de un día para otro. No viene con anuncios estruendosos, ni con decisiones dramáticas. Simplemente, un día dejamos de orar como antes, otro día olvidamos abrir nuestras Biblias, luego justificamos nuestra falta de tiempo y sin darnos cuenta, el hambre espiritual que antes nos impulsaba se transforma en apatía, en frialdad, en distancia. Y esa distancia no es inocente. Ofende el corazón de un Dios que anhela hablar con nosotros, caminar con nosotros, revelarse a nosotros en cada amanecer. La comunión con Dios es un regalo precioso, pero también es una responsabilidad sagrada. Jesús, nuestro modelo perfecto, siendo el Hijo de Dios, no descuidaba nunca la oración. La Escritura nos muestra cómo se apartaba de madrugada, buscaba lugares solitarios, subía a montes para estar a solas con su Padre. ¿Cómo podemos nosotros, criaturas débiles y dependientes, pensar que podemos mantener una relación viva con Dios sin oración constante y sin alimento diario en su palabra? La oración no es una fórmula ni una obligación vacía. Es el latido del corazón del creyente. Es el lugar donde nuestras cargas se rinden, donde nuestras lágrimas son recogidas, donde nuestra fe se fortalece. No hay vida cristiana genuina sin vida de oración. No hay poder espiritual, ni discernimiento verdadero, ni fruto duradero sin una vida secreta de oración. Jesús mismo lo dijo en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando descuidamos la oración, dejamos el campo abierto para que el enemigo siembre tentaciones, para que la carne tome el control, para que la voz de Dios se ahogue en medio de tantas otras voces. La palabra de Dios es nuestra luz, nuestra guía, nuestra espada en la batalla espiritual. Salmo 119:105 declara: Lámpara es a mis pies, tú, palabra y lumbrera a mi camino. Sin ella, caminamos a ciegas, tomamos decisiones basadas en emociones, caemos en errores que podríamos haber evitado. Cuando dejamos de alimentarnos diariamente de las Escrituras, debilitamos nuestro espíritu, nuestra mente se contamina con la sabiduría del mundo, nuestro corazón se endurece ante las advertencias del Espíritu Santo. El abandono de la palabra y de la oración no es un simple descuido.
Es una señal de que algo más profundo está mal. Es un síntoma de que hemos comenzado a confiar en nuestra propia fuerza, de que hemos perdido el asombro ante la voz de Dios, de que nuestra prioridad ya no es buscarle a Él, sino satisfacer nuestras propias agendas. Y aunque externamente podamos seguir aparentando una vida cristiana activa, en lo íntimo hemos perdido el fuego. Hemos dejado de beber de la fuente de vida. La Escritura nos advierte claramente en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El descuido, la negligencia espiritual, son caminos resbaladizos que nos alejan de Dios sin que lo percibamos hasta que el vacío es evidente y doloroso. Quizás hoy reconoces que tu vida de oración ya no es como antes, que la palabra ya no ocupa el primer lugar en tus días, que tu alma ya no suspira por Dios como en otros tiempos. No es para condenarte, sino para despertarte. Porque aún hay tiempo, porque su misericordia es nueva cada mañana, porque el Dios que te llama a volver también te dará la fuerza para regresar. Volver a la oración no es un acto mecánico, es un acto de amor. Es decirle a Dios: te necesito, no puedo vivir sin ti. Quiero oír tu voz más que cualquier otra voz. Quiero estar en tu presencia más que en cualquier otro lugar. Volver a la palabra no es un deber árido, es una pasión renovada, un hambre santa por conocer más a aquel que dio su vida por nosotros. Es impresionante notar que en los momentos más cruciales de su vida, Jesús oró. Antes de escoger a sus discípulos, pasó la noche orando. Antes de enfrentar la cruz, sudó gotas de sangre en Getsemaní, clamando al Padre. ¿Cómo entonces podemos nosotros enfrentar la vida diaria sin arrodillarnos, sin buscar su rostro, sin sumergirnos en su palabra viva? El enemigo sabe que un creyente que ora y se alimenta de la palabra es un creyente peligroso para su reino. Por eso su estrategia no siempre será empujarnos al pecado abierto, sino adormecernos, distraernos, hacernos creer que podemos sobrevivir espiritualmente sin oración ferviente y sin un contacto diario con las Escrituras. Y si logra esto, nos habrá debilitado, nos habrá apartado del poder y la guía de Dios. Pero hoy es un día de oportunidad. Hoy es un día para reavivar la pasión, para volver a los tiempos de intimidad, para reconstruir los altares caídos. No importa cuán lejos sientas que has ido, no importa cuántos días, semanas o meses hayas pasado en sequedad espiritual. El Padre está esperando con los brazos abiertos para renovarte, para llenarte de su espíritu, para restaurar tu comunión. Haz del lugar secreto tu refugio. Haz de la palabra tu alimento indispensable. Haz de la oración tu respiración continua. No hay vida sin comunión. No hay victoria sin intimidad. No hay crecimiento sin la voz de Dios resonando en nuestro interior. Hoy, escucha el clamor de tu propio espíritu, que anhela volver a las fuentes. Hoy, responde al llamado del Espíritu Santo, que quiere llevarte a un lugar de profundidad, de frescura, de poder renovado. No permitas que nada ni nadie robe tu tiempo de comunión. Defiéndelo, ámalo, priorízalo, porque en esa comunión encontrarás todo lo que tu alma necesita: fuerza para el día de prueba, dirección para el quiz, camino incierto, consuelo para las heridas profundas y, sobre todo, el abrazo cálido del Dios que nunca dejó de amarte. Hay algo que hiere profundamente el corazón de Dios, algo que rompe la comunión de forma más silenciosa, pero devastadora que los pecados evidentes: el consentimiento al pecado oculto. No hablamos aquí de caídas visibles ante los ojos del mundo, sino de aquellos pecados que mantenemos guardados en lo profundo del alma, aquellos que justificamos, escondemos o simplemente toleramos, pensando que mientras permanezcan en la sombra no tendrán consecuencias. Sin embargo, la palabra de Dios es clara en advertirnos que nada está oculto ante sus ojos. Hebreos 4:13 nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El pecado oculto no solo ofende a Dios, contamina nuestro espíritu, endurece nuestro corazón y apaga el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos engañar a los hombres, podemos incluso engañarnos a nosotros mismos por un tiempo, pero jamás podemos ocultar algo al Dios que pesa los corazones. Cada vez que toleramos el pecado secreto, estamos construyendo un muro entre nuestro ser y el corazón de Dios. No importa cuán pequeña nos parezca la transgresión, para Dios, cualquier forma de rebelión, cualquier sombra de desobediencia, es una ruptura de la comunión santa que Él desea mantener con nosotros. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, también cayó en esta trampa. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David intentó ocultar su falta. Por un tiempo, continuó como si nada hubiese pasado, pero la presencia de Dios se retiró de su vida de una manera que él mismo describe en el Salmo 32, 3, 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado no confesado secó su alma, robó su alegría y lo dejó en una desolación interior insoportable. Así también sucede con nosotros. El pecado oculto roba nuestra paz, nos hace vivir bajo el peso de la culpa, apaga nuestro gozo, debilita nuestra autoridad espiritual y, lo más grave, impide que caminemos en la luz de Dios. Primera Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos tener verdadera comunión con Dios mientras consintamos en nuestro interior aquello que su espíritu reprueba. A veces justificamos el pecado oculto pensando que es solo una debilidad, una lucha que algún día superaremos. Pero la Escritura es clara. No debemos consentirlo, debemos confesarlo, rechazarlo, traerlo a la luz, porque mientras permanezca oculto, tendrá poder sobre nosotros. Mientras permanezca escondido, será una puerta abierta para la obra destructiva del enemigo en nuestra vida. No es casualidad que Jesús enseñara que todo lo oculto será revelado. Lucas 12:2 dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. No es una amenaza, es una invitación a la sinceridad, a la transparencia, a vivir en la verdad. Dios no nos llama a la perfección externa, sino a la honestidad interna. Él no espera que nunca fallemos, pero sí espera que cuando pequemos, corramos a Él, confesemos, pidamos limpieza y permitamos que su gracia nos restaure. Confesar no es humillarse ante los hombres, es humillarse ante Dios, es reconocer que hemos fallado, que necesitamos su misericordia, que no podemos seguir adelante cargando con aquello que contamina nuestra alma. Es en ese acto de confesión humilde donde la restauración comienza. Primero Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice que quizás nos perdonará, dice que Él es fiel y justo para hacerlo. El diablo, por el contrario, quiere que mantengamos nuestro pecado en secreto. Quiere que lo escondamos, que lo justifiquemos, que lo minimicemos, porque mientras esté en la oscuridad, puede usarnos para acusarnos, para debilitarnos, para alejarnos de Dios. Pero cuando traemos todo a la luz, cuando confesamos, cuando renunciamos, el poder del pecado se rompe. La vergüenza pierde su fuerza, la culpa es lavada y el gozo de la salvación es restaurado. David lo experimentó de manera gloriosa. Después de su confesión sincera, pudo escribir el Salmo 51, un canto de quebrantamiento y de esperanza. Clamó a Dios diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Y Dios, en su infinita misericordia, restauró su vida, su comunión, su propósito.
Hoy Dios no busca condenarte. No expone nuestro pecado para avergonzarnos, sino para sanarnos. No revela nuestras heridas para castigarnos, sino para curarnos. Hoy es un día de misericordia. Hoy es un día para abrir las puertas del alma, para traer a la luz lo que ha estado escondido, para clamar por limpieza, por renovación, por restauración. No temas confesar. No temas reconocer tu necesidad. La cruz de Cristo fue suficiente para cubrir cada pecado, cada fallo, cada sombra. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí hay un llamado urgente a caminar en la luz, a vivir en la verdad, a mantener un corazón limpio delante del Dios que todo lo ve y todo lo perdona. Permite hoy que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón. Permite que su luz revele todo lo que necesita ser rendido. Y no te demores, no justifiques, no aplaces. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de libertad, hoy es el día para romper toda cadena, para derribar todo muro, para restaurar la comunión preciosa que Dios anhela tener contigo. Porque un corazón sincero, aunque quebrantado, es un altar donde Dios se complace en habitar. Un corazón transparente es tierra fértil donde su gracia florece. Y una vida rendida, sin secretos, sin doblez, es un testimonio vivo del poder transformador de su amor. Quizás al llegar a este punto, tu corazón ya siente el peso de estas verdades, el susurro amoroso del Espíritu Santo llamándote a regresar, a limpiar lo que se ha ensuciado, a restaurar lo que ha sido quebrado. Y es aquí donde debemos detenernos para contemplar una de las verdades más gloriosas de toda la Escritura. Aun cuando hemos fallado, aun cuando hemos ofendido a Dios con nuestros actos, palabras, omisiones o pecados ocultos, su misericordia sigue extendida, su voz sigue llamando, su amor sigue esperando. No estamos hablando de un juez frío e impasible. Hablamos de un Padre que, aún herido por nuestra distancia, nos persigue con su gracia inagotable. El profeta Oseas ofrece una imagen conmovedora del corazón de Dios hacia su pueblo infiel. A pesar de las traiciones, a pesar de las repetidas infidelidades de Israel, Dios no habla primero de juicio, sino de restauración. En Oseas 11:8, su voz se quiebra en ternura diciendo: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¡Qué imagen tan poderosa! El Dios del universo, ofendido en su santidad, quebrantado en su amor por hijos que se alejaron, pero decidido a amar, decidido a restaurar. No importa cuán lejos hayamos ido, no importa cuán grave consideremos nuestra falta, si hoy nuestro corazón se vuelve a Él, si hoy dejamos el orgullo y reconocemos nuestra necesidad, su gracia nos alcanzará. Porque así como el padre del hijo pródigo no esperó que el muchacho se acercara completamente, sino que corrió hacia él, abrazándolo antes de que pudiera terminar su confesión, así también nuestro Dios corre hacia nosotros cuando damos el primer paso de regreso. La parábola del hijo pródigo, narrada en Lucas 15, no es solo una bella historia. Es el reflejo del carácter inmutable de nuestro Dios. Un hijo que pidió su herencia antes de tiempo, que desperdició todo en placeres mundanos, que terminó en la miseria y que cuando ya no le quedaba nada, recordó el amor de su padre. Su regreso no fue un desfile triunfal, fue un acto de humillación, de reconocimiento de su ruina, pero en lugar de encontrar rechazo, encontró un abrazo, un anillo, un vestido nuevo, una fiesta. Así es el corazón de Dios, rápido para perdonar, generoso para restaurar, lleno de gozo cuando uno de sus hijos vuelve a casa. Hoy, tal vez te preguntas: ¿todavía hay esperanza para mí? ¿Todavía puedo restaurar lo que he perdido? ¿Todavía puedo recuperar la dulzura de la comunión que una vez disfruté? Y la respuesta rotunda, gloriosa, eterna es sí. No por tus méritos, no porque tus errores sean pequeños,
sino porque su gracia es más grande que todos tus pecados juntos, porque su amor no depende de tu fidelidad, sino de su naturaleza inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Pedro negó a Jesús, no solo lo traicionó públicamente, también rompió su propia imagen de lealtad. Aquel que había prometido morir con el Maestro ahora lo negaba ante simples sirvientas. Pero cuando Jesús resucitado se encuentra, con Pedro no le reprocha su caída, no le recuerda su fracaso. En cambio, lo restaura con una simple pero profunda pregunta: ¿me amas? Juan 21:15. El amor sigue siendo la clave. No nuestras fallas, no nuestros logros, no nuestras heridas, solo el amor. Hoy, el Señor no te pregunta cuántas veces has fallado. No te pide una lista de tus errores. Solo te pregunta: ¿me amas? ¿Todavía quieres caminar conmigo? ¿Todavía anhelas oír mi voz, sentir mi abrazo, seguir mi camino? Y si la respuesta es sí, aún entre lágrimas, aún entre ruinas, entonces la restauración comienza en este mismo instante. Pero esta restauración no es pasiva, no es simplemente sentir alivio emocional. Es un llamado a un cambio genuino, es volver al primer amor con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Es dejar las excusas, los compromisos, las dobleces. Es abrazar una vida de transparencia, de oración ferviente, de obediencia amorosa, de hambre constante por su presencia. El profeta Joel, en medio de un pueblo devastado por sus pecados, proclamó una palabra de esperanza: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Joel 2, 12, 13. El llamado sigue vigente hoy. Dios no busca gestos externos, no busca religión vacía, busca corazones rasgados por el amor, quebrantados por la necesidad, rendidos ante su gloria. Si hay dolor en tu alma al reconocer cuánto te has alejado, ese dolor es una señal de que el Espíritu Santo está obrando. No lo rechaces, no lo apagues. Permite que ese dolor santo te lleve a una rendición total, a un clamor genuino, a un regreso sincero. No esperes más. No pospongas la restauración. No permitas que la culpa o la vergüenza te mantengan en la distancia. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de volver. Hoy es el día de sentir otra vez el abrazo del Padre, el anillo de la identidad recuperada, el vestido de la dignidad restaurada. Dios no quiere simplemente que regreses a una rutina religiosa. Quiere tu corazón, quiere tu amor. Quiere caminar contigo cada día, susurrarte palabras de vida, guiar tus pasos, fortalecer tu alma. No hay vida más plena que la vida vivida, en íntima comunión con Él. Levántate, vuelve. Deja atrás el pasado. Corre hacia los brazos de tu Padre, y en ese abrazo encontrarás todo lo que tu alma estaba buscando, todo lo que el mundo jamás pudo darte: amor perfecto, paz profunda, gozo inefable y una comunión que ni la vida ni la muerte podrán jamás romper. Hoy, mientras tu corazón late bajo la ternura de este llamado, quiero que imagines al Padre de brazos abiertos, de rostro encendido de amor, de voz temblando de emoción, diciéndote: hijo, hija, vuelve a casa. No importa la gravedad de los errores, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuán profunda haya sido la herida. Dios no está aquí para condenarte, sino para restaurarte. No está aquí para recordar tus fallas, sino para escribir una nueva historia contigo, una historia tejida con hilos de gracia, de misericordia y de amor eterno. Porque lo que realmente pone en peligro nuestra relación con Dios no es el hecho de haber fallado, sino el negarnos a volver. Lo que verdaderamente rompe nuestra comunión no son las caídas, sino la dureza del corazón
que rehúsa responder al llamado de su amor. Pero hoy, mientras escuchas estas palabras, mientras tu alma siente la dulce presión de su espíritu, tienes una oportunidad gloriosa, una oportunidad de decir sí, de rendirte, de volver a abrazar al Dios que nunca dejó de amarte. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no haya cubierto en la cruz. No hay error tan profundo que la misericordia de Dios no pueda alcanzar. No hay grieta tan ancha que su amor no pueda cerrar. Recuerda la promesa eterna de Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es tu seguridad hoy. Esa es tu esperanza hoy. No estás demasiado lejos, no estás perdido, estás a un paso de regresar. Pero este regreso no puede ser superficial, no puede ser una emoción pasajera. Debe ser una decisión firme, profunda, innegociable. Una rendición total de tu vida, de tus deseos, de tus caminos. Porque Dios no busca simplemente corregir algunos errores en ti. Él busca habitar en ti, reinar en ti, ser tu todo. No quiere una parte de tu corazón, quiere cada latido. No quiere un rincón de tu vida, quiere la casa entera. Y cuando le entregamos todo, Él nos da todo. Su paz, su gozo, su propósito, su presencia inagotable. Hoy es el día para cerrar puertas que han estado abiertas demasiado tiempo. Puertas de compromiso con el pecado, puertas de orgullo, puertas de indiferencia, puertas de tibieza. Hoy es el día para derribar muros que el enemigo construyó ladrillo a ladrillo mientras consentíamos pequeños errores. Hoy es el día para romper cadenas que han atado tu alma, cadenas de culpa, de vergüenza, de condenación. La gracia de Dios no solo perdona, transforma, no solo limpia, restaura, no solo sana, hace nuevas todas las cosas. Y si hoy decides volver de todo corazón, si hoy decides decirle, sí Señor, te entrego todo, entonces experimentarás la renovación de tu comunión con Él como nunca antes. Sentirás su voz de nuevo, clara, dulce, poderosa. Sentirás su abrazo envolverte en lo profundo. Sentirás su espíritu llenándote, fortaleciéndote, levantándote. Recuerda las palabras de Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no solo perdona el pasado, Él también restaura lo que fue perdido. Él puede devolver la pasión que se apagó, el gozo que se marchitó, la fuerza que se agotó. Él puede hacer brotar ríos en el desierto de tu alma, vida donde solo había muerte, esperanza donde solo había desesperanza. Pero todo comienza con una decisión, una rendición sincera, un clamor que brota de lo más profundo diciendo, Señor, ya no quiero caminar un solo día más lejos de ti. No quiero vivir una fe superficial, no quiero una comunión rota. Quiero volver a ti con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón. Y en ese momento el cielo se abre. Y en ese instante los ángeles celebran. Y en ese latido de rendición, Dios te abraza como solo un Padre perfecto puede abrazar. No para juzgarte, sino para restaurarte. No para recordarte tus fallas, sino para mostrarte el futuro glorioso que aún tiene para ti. Hoy, mientras cierras tus ojos donde quiera que estés, haz de este momento un altar. No un altar de rituales vacíos, sino un altar de entrega viva. Abre tu corazón de par en par. No ocultes nada. No retengas nada. Derrama tus lágrimas si es necesario. Permite que el quebrantamiento haga su obra, porque en ese quebrantamiento Dios derrama su aceite, su bálsamo, su poder. No dejes pasar esta hora. No postergues esta decisión. Hoy el Señor está más cerca de ti de lo que imaginas. Hoy su Espíritu está tocando a la puerta de tu corazón. Ábrele.
Deja que Él entre. Deja que Él reine. Deja que Él transforme cada rincón de tu vida. Y al hacerlo conocerás la verdadera vida, la vida abundante que Jesús prometió. No una vida libre de luchas, pero sí una vida llena de su presencia. No una vida sin lágrimas, pero sí una vida donde cada lágrima es recogida por las manos del Padre. No una vida sin batallas, pero sí una vida donde cada batalla se libra con la fuerza del cielo mismo. Que hoy sea el día de tu regreso. Que hoy sea el día de tu restauración. Que hoy sea el día en que el amor de Dios renueve tu alma, tu espíritu, tu caminar. Y que a partir de hoy cada paso que des sea un eco de gratitud, una melodía de rendición, un testimonio viviente de que Dios es fiel, de que su amor nunca falla, de que su gracia siempre es suficiente. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de su paz eterna. Amén.